Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, amados hermanos, paz a vosotros. Bueno, pues nos quedamos un poquito cortos la semana pasada, así que vamos a dar un breve repaso al tercer propósito que tiene Satanás para fulminarnos, para terminar, para impedir nuestra obra delante de Dios. Ese tercer propósito que tiene Satanás, dijimos que era que nos independizáramos de la voluntad de Dios, que nos emancipáramos irresponsablemente, hermanos, apartándonos de la voluntad de Dios. Dimos algunos ejemplos, pero el más importante, o no, el más relevante, hablamos de el rey Usías, que se encuentra en Segunda de Crónicas 26, del 15 al 23, sí, hermanos, en donde vimos que Dios lo prosperó desde muy joven, empezó a gobernar y gobernó por muchos años. Dice que hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Primera vez que encuentro en la Biblia la palabra ingenieros, pero ya para entonces había ingenieros. Para que estuviesen en las torres, inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Repito, fue ayudado maravillosamente, obviamente por Dios. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados únicamente para quemarlos, solamente ellos. Sal del santuario. Fue una orden imperativa porque has prevaricado. Todavía no había quemado el incienso, hermanos, pero ya en este momento, con esa sola actitud, ya había prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba de inmediato en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Le hicieron salir, quiere decir, lo empujaron, no le pidieron permiso, aún siendo el rey. Y él también se dio prisa a salir. Él mismo se dio cuenta porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte,
y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Con esto, hermanos, vemos cómo el propósito de Satanás de apartarnos de la voluntad de Dios, en este caso del rey Usías, lo consiguió. Y lo consiguió de la manera más penosa, más lamentable, porque tenía oro, plata, telas, tesoros, y además tenía un apoyo maravilloso de parte de Dios, porque fue Dios quien le abrió las puertas, quien le dio la inteligencia de que le proporcionó a esos ingenieros para poder acabar con sus enemigos. Y le tenían mucho miedo. Todo esto, hermanos, le hizo perder el piso, le hizo perder su mente de la que ya hablamos, en la cual Satanás se introdujo y lo incitó a hacer algo que le era prohibido. Ustedes saben, y como acabamos de leer, solamente al sacerdocio arónico le era permitido. Así que él, sintiéndose rey y sintiéndose todopoderoso, se apartó de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que respetara las leyes impuestas por él mismo, pero él sintió que podía hacerlo. Y el sacerdote le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso. Y él dijo, ¿cómo no? Y agarró un incensario e intentó hacerlo, y entonces pues todos los demás, todos estos elementos de sacerdotes que estaban ahí, los sacaron, y ya cuando él se dio cuenta, también se dio prisa porque de inmediato le cayó la lepra en la frente. Así como Dios lo prosperó, Dios también lo sujetó, y en este caso no con cuerdas de amor, sino con cuerdas sujetas, ipso facto, de inmediato, para que este rey supiera quién es verdaderamente el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que en ese momento, por apartarse de su voluntad, lo echó fuera. Y hay otros casos en la escritura que la lepra se llegó a curar, llegó a desaparecer. Pero para ejemplo de los subsecuentes y para nosotros mismos, jamás se apartó la lepra de él, murió leproso, y lo peor, aún más, que fue apartado, hermano, como un leproso, como un contaminante, y jamás volvió a su poderoso trono en donde reinaba. Esto fue como un pequeño repaso para que el pueblo israelita introducido en Canaán se cuidara de no olvidarse. Ya entrado en la tierra de Canaán, se cuidara de no independizarse y de no hacer su voluntad, porque hasta ahí habían llegado por una promesa que Dios les hizo y les cumplió cabalmente.
Satanás sabe que apartado de la voluntad de Dios, no se ejercerá más que la muerte en todos sentidos, muerte física, muerte material y muerte espiritual, como en el caso que acabamos de revisar. De modo que, conociendo el poder de Dios, pues no hay como estar bajo las alas del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Y cuando te quieres independizar, cuando ignoras la voluntad de Dios, pues vienen las consecuencias. A veces, como en este caso, de inmediato y otras veces no. Por eso, el rey David pronunció una oración que así se conoce como la oración de David, en donde dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Este rey que en su momento se apartó de la voluntad de Dios también, hizo su voluntad, como ya lo comentamos ampliamente, con una mujer que no le correspondía, y también hasta su muerte, la espada no se apartó de su casa. Por eso, en esta oración, él está pidiendo, habiendo tenido esa amarga experiencia y todavía sufriendo las consecuencias, le pide al Señor que su pueblo conserve perpetuamente, o sea, para siempre, la voluntad de ese corazón de Dios. Obviamente sabiendo que al apartarse, pues iban a sufrir también las consecuencias. Salomón, por Salomón su hijo, pidió también que tuviera un corazón perfecto para que guardara sus mandamientos. Pero al final de sus días, Salomón también se apartó de la voluntad de Dios cuando la orden era no tomar mujeres extranjeras porque lo iban a arrodillar ante los dioses amonitas. Se apartó y bueno, la escritura no declara si Salomón, con toda su sabiduría, con todo lo grande que hizo, Dios, el juez justo y fiel, sabrá, pero la escritura no declara si va a ser salvo o no. Pero aquí de lo que se trata es de que también con Salomón, así como David, como con el rey Usías, Satanás logró su propósito, hermanos. Satanás logró apartar a estos grandes personajes, no eran cualquier personaje, eran personajes designados por Dios, porque Dios pone y quita reyes, Dios pone y quita gobernadores. De modo que si a estos grandes personajes los hizo caer, tal como dice la escritura, que aún los escogidos pueden estar en peligro. Este repaso fue para que no le demos gusto a Satanás. Porque a veces hemos escuchado que
Nadie experimenta en cabeza ajena, pero la voluntad de Dios en esta mañana es que experimentemos en cabeza ajena, a través de su bendita palabra, para jamás apartarnos de la voluntad de Dios. Y hay quien ha declarado, hermano, yo hago mi voluntad, aunque no sea la voluntad de Dios. Yo hago cosas que no le gustan a Dios, pero a mí sí me gustan. Dios sabe que no estoy mintiendo. Con lo que este propósito de Satanás a la actualidad le sigue funcionando. Le sigue dando rendimientos y buenos resultados. Digo, dentro del pueblo de Dios, porque ya hemos dicho que dentro del gentilismo, pues ni se preocupa por ellos porque ellos no se podrían apartar de la voluntad de Dios porque no hacen la voluntad de Dios y no tienen a Dios en sus vidas. Así que el repaso fue para que nunca se nos olvide que nos puede traer graves consecuencias sin ninguna necesidad, hermanos. Porque este rey Usías, el rey David, el rey Salomón, hermanos, no les faltaba nada. Puedo decir que tenían más de su porción y no les bastó. Es como aquellos expresidentes que llenas las bolsas, llenos sus bolsillos, van por poder y no se hartan. Último propósito, dijimos, es provocar una condena por la voluntad de Dios. Satanás quiere que Dios, por su propia voluntad, emita una condena dentro de aquellos que se aparten de él. Satanás quiere que nos sintamos bajo condena divina, hermanos. Que experimentemos el dolor como indudablemente sufrieron estos personajes y sintamos remordimiento, pero jamás arrepentimiento. Bien dirigido al Señor. Satanás quiere que experimentemos dolor, remordimiento, culpa, pero jamás arrepentimiento. Quiere seguir acusándonos, creando una cortina de humo con nuestros pecados, centrándonos en nosotros mismos y no en el autor y consumador de la fe. Satanás sabe que cuando se vive bajo la oscura nube de la culpa, no se es capaz de dar un testimonio edificante, un servicio eficaz al Señor con bendiciones y poder. Según 2 Corintios 2, del 5 al 7 y verso 11. En donde hubo perdón para el pecador, culpa y tristezas excesivas producen depresión, desesperación y derrota, incluso destrucción, en suicidio y Satanás. Sonriente, hermanos, sonriente, porque hemos mencionado casos bíblicos, pero casos contemporáneos dentro de la iglesia de Dios, muy tristemente y muy lamentablemente, también ha existido a través de los años de la iglesia de Dios.
Y no estoy hablando de congregantes, estoy hablando de también personajes, ministerio importante, hermanos, que déjenme decirles que cuando menos de los casos más relevantes, no se recuperaron, hermanos. Líderes, atalayas importantísimos de la iglesia de Dios, predicadores elocuentes, predicadores con una sabiduría venida de Dios, cayeron porque se apartaron de la voluntad de Dios. Y aunque la administración tiene un proceso de reintegrarlos, este remordimiento y esta culpa de la que hemos hablado ya no les permitió ni siquiera solicitar una reinstalación, un perdón o un asistir tan solo como congregantes. O sea, despedazados espiritualmente y efectivamente derrotados con una gran desesperación, una depresión y una intención inclusive suicida. Porque eso es lo que quiere Satanás. Porque a eso ha venido, a destruir, a matar y a condenar. Por lo que en base a este propósito de Satanás de llevarnos, de ponernos bajo la condena de Dios por la desobediencia, como lo que hemos visto, pues entonces sí le vamos a dedicar tiempo importante a ver cómo en nuestros tiempos contemporáneos, en este presente siglo, también hay quienes están bajo esa poderosa nube de humo negro que forma Satanás. Le he titulado Epístola de los Matrimonios. Y le he titulado así, hermanos, porque me parece que